Muy buenas noches, estimados maestros. Vamos a dar lectura, sí, porque solamente es lectura, de una diapositiva interesante que encontré en los grupos de WhatsApp. Se llama Manejo y cálculo del aforo en aulas y líneas de gestión de riesgo. Entonces, esta diapositiva va a tratar sobre el aforo. No es un tema muy tocado en las capacitaciones, por eso me parece interesante dar lectura a este PDF. En la base legal, pues están las normas desde la de mayor jerarquía y las demás, la Constitución Política del Perú, el Reglamento Nacional de Edificaciones, RNE, del 2006, la Ley General de Educación, la Resolución Jefatural 338 y NIET, normas técnicas de diseño para centros educativos urbanos, educación primaria y educación secundaria, también la Resolución de Secretaría General 295-2014 del MINEDU, la norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular nivel inicial y también las normas técnicas para el diseño de locales de educación primaria y secundaria y los criterios normativos para el diseño de los locales de educación básica. ¿Qué dice la normativa? Fíjense, tanto en las normas que menciono del 2011 y 2014, por ejemplo, para educación inicial, tenemos en el aula, cuna o jardín, 2 metros cuadrados. En el caso de espacio para padres, 0,25 metros cuadrados del 30% de los alumnos. Eso es por alumno, por alumno. Luego en la otra ley del INIET, norma técnica para primaria y secundaria, por alumno. En educación primaria, el aula por alumno debe darle al alumno 1,3 metros cuadrados. Y en aula de usos múltiples, el índice de tres áreas, pues debe ser de 1,5 metros cuadrados. En educación secundaria, el aula por alumno debe ofrecerle al alumno 1,4 metros cuadrados. En aulas de usos múltiples o biblioteca, 1,5 metros cuadrados. En un laboratorio, 2,5 metros cuadrados. Y en un taller, 3 metros cuadrados por alumno. ¿Ya? Entonces, esto nos dice tanto la norma del 2011 como la del 2014. Ahora, hay que tener en cuenta que un aula común tiene una función. Aquí se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que interactúan docentes y alumnos en los niveles de primaria y secundaria. En la actividad puede ser individual, en pareja o grupal. Grupo de trabajo puede ser de 35 alumnos en zona urbana y 30 alumnos en zona rural. Ojo, incluye un discapacitado motor para otras necesidades educativas especiales y se debe considerar las directivas de las instancias correspondientes. En cuanto al mobiliario, pueden ser mesas unipersonales, sillas individuales, pupitre y silla docente, anaqueles o closets. Y el índice de ocupación mínimo, ahí está, 1,60 metros cuadrados entre el alumno. Son 35 a 29 alumnos, 1,75 metros cuadrados dividido entre los alumnos, que puede ser entre 24 o 18 alumnos, y 2 metros 10 metros cuadrados dividido entre 15 a 10 alumnos. Para menos de 9 alumnos, el área mínima deberá ser de 20 metros cuadrados sin tolerancias. El área neta de 56 metros cuadrados, 35 alumnos, 20 metros cuadrados para 9 o menos alumnos. La relación del largo versus el ancho, 1,6 veces el ancho, el máximo, 1,5 veces el ancho, el mínimo. En cuanto a las pizarras, la altura del borde inferior, pues debe ser de 60 centímetros para primaria y 80 para secundaria. La altura del borde superior sí tiene que tener 2 metros. La distancia mínima, ojo, mira, escucha, distancia mínima entre el borde exterior de la primera fila de carpetas y la pizarra, 1,80 m. A ver cuántos colegios cumplen con esto, ¿no? La distancia mínima entre el borde exterior de la primera fila de carpetas y la pizarra es de 1,80 m. Distancia máxima a la pizarra, 8 metros con 50 centímetros. Longitud mínima de la pizarra, 3 metros. Entonces, según la norma, se debe considerar índices de 1,6 metros cuadrados entre alumno, pero especifica que se aplique a las áreas netas. Ojo, después vamos a especificar qué son las áreas netas. Es decir, el área útil del ambiente que quede después de restar el ocupado por el equipamiento propio del aula, así como del área libre delante de la pizarra alineada con la puerta de entrada o evacuación. Mira, entonces, para la definición del área hay que aprender a diferenciar las áreas. Área bruta, que es aplicada al área total del ambiente interior, con las medidas de pared a pared, ese es el área bruta. Y el área neta, que es el área residual que queda, después de hacer los descuentos respectivos al área bruta, mobiliario fijo, armarios, zonas pedagógicas, etcétera. Es importante tener y manejar estas definiciones para poder aplicar los coeficientes de modo apropiado
en beneficio de tener ambientes más racionales, espacios y circulaciones suficientes para la prevención y seguridad. Entonces sí, al final nos fijamos en el área neta. Entonces sí, ahí tenemos el área total o bruta, es de pared a pared, esquema básico de distribución de un aula, ahí está la puertita. Esquema básico de distribución de un aula, ahí está. El área bruta es el largo por el ancho, A por B, medidas interiores del ambiente de pared a pared, como espacio total interior del ambiente. Y acá tenemos ahora el área neta. El área neta es el largo por el ancho A por B del espacio libre que queda al interior después de descontar. Sí, vamos a descontar el mobiliario complementario, pueden ser armarios, y el área pedagógica normada. Recuerda que entre la pizarra, ¿sí? Entre la pizarra y la primera carpeta tiene que haber una distancia de 1,8 metros. Entonces, y en el ancho del aula es la medida libre entre las columnas. Si hubiese o si existe mobiliario lateral, sería la medida entre estos. Cabe indicar que el área útil que queda es a la que se le aplica el coeficiente. Ojo, entonces es esta área útil, al área neta, para tener un aforo real, seguro y acorde a la norma. Y sí, pues recuerden que en cada aula debe contar ahí lo siguiente. La señalética de las aulas se deben ubicar al ingreso al lado exterior del aula a 1,6 metros de altura. ¿En qué formato? Un formato A4 de 297 mililitros, un fondo de color celeste, color de líneas y texto blanco. Indicar el número de ambientes en 3 dígitos, ahí está, ambiente 101. El primero es del nivel ubicado, número de piso, por ejemplo acá 101 significa el 1, significa el primer piso, y los otros dos por la ubicación dentro del piso, ¿ves? Segunda línea está dado por la sección o las secciones que funcionan en dicha aula, ¿ves? Sección primero A, es un ejemplo. Y tercero, el aforo del aula, determinado por la capacidad real del ambiente. Los alumnos más el docente, aforo 32 personas. Entonces, sí, voy a dejar esta diapositiva para que lo puedan descargar y lo puedan ver, porque es interesante tener en cuenta sobre todo esta diferencia entre área bruta y área neta. ¿Para qué? Por el cálculo del aforo. Así que pueden compartir el video, si quieren le dan un like y sigan el canal o esta página para que pueda ser difundida más información que puede ser de utilidad. Nos vemos, buenas noches.